Entonces, habíamos precisamente empezado a definir lo que era una gramática, como en principio definimos las reglas, que recuerden las reglas se definen a partir de lo que se conoce como un sistema llamado semitú, que simplemente es un sistema que va a tomar, en este caso, un alfabeto, que es sigma, va a ser, bueno, un alfabeto que puede ser cualquiera, pero aquí lo definimos como sigma, y una relación sobre las cadenas de este alfabeto, ¿no? Entre las cadenas de este alfabeto sigma más y sigma estrella. Entonces, una relación entre ambas. Y precisamente esta relación la vamos a denotar como la cadena, digamos, de sigma más, que es una cadena diferente del vacío, y una flechita, que significa que es una producción. Y de hecho, generalmente a la parte de acá de la derecha vamos a llamar el cuerpo y bueno, todo lo vamos a llamar producción. Entonces, esa es una gramática y precisamente veíamos que pues en general, pero no es una gramática, es una regla de una gramática, ¿no? Y las reglas de la gramática ya en general vamos a entenderla, ¿no? Como pues los cuatro elementos que son dos alfabetos, un alfabeto terminal que va a ser generalmente sigma, uno no terminal que podemos notar como delta, y que pues, además también le podemos llamar alfabeto de variables. Y además vamos a tener un símbolo inicial, que es digamos, el símbolo del alfabeto no terminal o del alfabeto de variables, que va a indicarme dónde inicio el proceso, ¿no? Al final es un proceso, entonces vamos a iniciar siempre de un elemento. Y finalmente vamos a tener eh, un sistema de semitú que va a tomar como alfabeto tanto a las cadenas de sigma como a las de delta, que son los terminales y los terminales, y precisamente va a definir pues una relación entre estas cadenas, que en general vamos a tomar, muchas veces vamos a tomar elementos de deltas y de sigma, pero no necesariamente, de hecho pueden ser de cualquier cosa, o sea, van a tomar una cadena y la va a reescribir en otra cadena. De hecho, esa es como la idea esencial de este sistema semitú, que va a escribir una cadena en otra cadena. Entonces, esa va a ser nuestra gramática, estos elementos que básicamente las vamos a definir a partir de las reglas, ¿no? Porque las reglas pues nos van a dar tanto cuál es el inicial. En general, no lo mencioné en la clase pasada, pero el inicial siempre va a ser el primer elemento que aparezca en el lado izquierdo de una regla. Entonces, siempre voy a tomar ese elemento, de ahí voy a iniciar y voy a empezar a generar ya otras cosas. Y bueno, también hablábamos de una derivación, que es simplemente como una manifestación de una regla, para precisamente ver cómo derivamos a partir, digamos, pues de variables iniciales o de variables de comienzo, cómo derivamos cadenas. Entonces, una derivación, vamos a denotarla así como este símbolo de doble flechita, que generalmente indica, en lógica le implica, y vamos a veces poner la gramática, de qué gramática proviene esta derivación. Si no es ambiguo, pues le dejamos así como tal. Y entonces, una derivación, vamos a decir que X deriva en Y. Sí, solo sí. Vamos a tener una cadena, bueno, X es una cadena que se compone de alfa, X, beta, donde alfa y beta pueden ser pues elementos de delta unión sigma estrella, o sea, de cualquier cadena, y puede incluyendo el epsilon. Y bueno, X es una cadena diferente de epsilon. Y entonces, cuando X es igual a esto y Y es igual a alfa beta, pero donde X cambió por Y, debido a que existe una regla que me dice X, se reescribe como Y, ¿no? Esa es entonces, precisamente como estamos viendo, es una manifestación de las reglas, pero en un sentido más amplio, ¿no? Aquí las reglas nada más me dicen que tal se escribe como tal, pero a lo mejor esas reglas generan contexto, que son alfa y beta, y entonces ese contexto, pues no necesariamente lo puedo, la regla me dice que lo cambie, pero sí me dice que cambie lo de que está, digamos, en medio de este contexto, y entonces puedo cambiar eso por una regla, y eso es una derivación. Y habíamos visto precisamente que podemos definir de forma más general esta derivación. Generalmente vamos a hablar de derivación en n pasos cuando tengamos esta notación de la flechita con el asterisco y G. Entonces, esa es la estructura transitiva reflexiva de la derivación. Simplemente decimos, pues cualquier cadena puede derivar en sí misma, cualquier cadena pues recuerden aquí W va a ser delta unión sigma estrella, o sea, ambos alfabetos. Y también vamos a tomar que si hay una derivación, pues W deriva en X y X deriva en Y, entonces W va a derivar en Y, ¿no? Y de hecho lo podemos ampliar a más, ¿no? Si tenemos N derivaciones, W deriva en X1, X1 deriva en X2, X2 en X3, etcétera, etcétera, pues aplicando reiterativamente varias veces esta regla,
pues podemos ver que W va a derivar en Y en N pasos, ¿no? En N derivaciones. Y por tanto, pues a partir de esto podemos definir la aceptación de una gramática, que es, se acepta cuando hay una derivación en N pasos, que deriva en esa cadena, que esta va a ser una cadena terminal. Recordemos aquí W, para que pertenezca al lenguaje de la gramática, va a ser terminales, y entonces vamos a decir que deriva en N pasos W de S, donde S es el símbolo inicial de la gramática. Puedo hacer derivaciones que no sean del símbolo inicial, pero para que una gramática, digamos, que acepta esa cadena, tiene que ser desde el símbolo inicial. Si deriva desde un símbolo no inicial, entonces no necesariamente es aceptado, ¿no? Y finalmente, pues el lenguaje generado por una gramática, o sea, el lenguaje de todas las cadenas, tales que que G acepta esa cadena. Y poníamos el ejemplo, que es el ejemplo de los palíndromos que ya habíamos revisado. Decíamos que esta era la gramática que teníamos. Entonces siempre tenemos ese. De hecho, nada más tenemos el símbolo S. Podemos tener más símbolos, pero aquí nada más tenemos uno. Entonces con S, pues derivamos hasta 0S0 y 1S1. Y vemos que precisamente hay una derivación, o sea que podemos tomar S. Entonces hay una regla que me dice S se lo escribe como 1S1, entonces una derivación. Después, como tenemos aquí dentro de S, digamos aquí alfa y beta, que es el contexto, es 1 y 0. Entonces, como hay una regla que me dice S se reescribe como 0S0, entonces tomo esta S y la derivo en 0S0, pero con el contexto, no 1, 1 al lado. Y bueno, así también tengo S se deriva en 1, entonces tengo, otra vez hago lo mismo, reescribo nada más esta S como 1, y lo demás queda como contexto. Y por tanto, pues como hay una derivación de 1, 0, 1, 0, 1, que va desde el estado inicial, desde el símbolo inicial de la gramática, entonces puedo decir que precisamente G acepta esta cadena. Y bueno, habíamos demostrado la clase pasada, precisamente por inducción, en este caso fuerte, sobre la longitud de las cadenas, por las cadenas en sí mismas, que precisamente esta gramática define al lenguaje de palíndromos. Es decir, que todo el lenguaje de palíndromos está contenido en esta gramática, en el lenguaje de la gramática, ¿no? También, de hecho, podemos demostrar lo contrario. Podemos demostrar, bueno, la contención contraria, ¿no? Que es que el lenguaje generado por esta gramática está contenido en el lenguaje de los palíndromos. Entonces, en ese sentido, de hecho, eso se lo pedí a Teresa. Entonces, si no lo han visto con ella, lo verán prontamente. Ya es una revisión sencilla. Es también inducción estructural, pero sobre la gramática. Y entonces también podemos demostrar que el lenguaje de la gramática, pues es necesariamente un palíndromo. Por tanto, de estas dos demostraciones, pues veríamos que el lenguaje de esta gramática es igual al lenguaje de los palíndromos. Entonces, si ya tenemos los palíndromos, sabemos que esta gramática es su gramática de los palíndromos, ¿no? Entonces, no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. No. Ok, parece que no. Entonces, no, ok, perfecto. Entonces vamos a pasar precisamente a hacer una representación de las derivaciones de la gramática. De hecho, lo que vamos a hacer es eso, como representar gráficamente, en una gráfica, vaya en un árbol, de hecho, una derivación de una cadena a partir de una gramática. Es una forma de visualizar las derivaciones, que es precisamente lo que se conoce como árbol de derivación. También a veces le llamamos árbol sintáctico, porque precisamente define la sintaxis pues de una cadena de un lenguaje. Y entonces, pues vamos a tomar un árbol. Ya ustedes sabrán que es un árbol, ya lo habrán visto en su clase de gráficas, también un poquito en estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, un árbol va a ser una gráfica donde tenemos precisamente estos son los vértices y las aristas, ¿no? Las aristas los nodos y las aristas. Entonces, sabemos que un árbol, pues en este caso, pues va a ser un árbol con raíz, entonces tenemos una raíz, y de ahí tenemos pues las derivaciones, que de hecho pues no tienen ciclos, los árboles no tienen ciclos. Y lo que vamos a hacer entonces con este árbol es asignarle los valores de la gramática de la siguiente forma, ¿no? Para todo nodo del árbol, vamos a asociarle un símbolo, ya sea épsilon, ya sea terminal o ya sea no terminal. O sea, cada nodo de la gramática va a ser asociado a un nodo del árbol. Después, ¿cuál va a ser la raíz del árbol? Como decíamos, el árbol tiene una raíz, entonces esa raíz va a ser el símbolo inicial S. O sea, va a ser un símbolo, pero en particular el nodo que se va a asociar el símbolo, perdón, que se va a asociar al nodo raíz va a ser el símbolo inicial, cualquiera que yo ponga como inicial. Y posteriormente, vamos a suponer si la gramática tiene una regla que va a ser X, se reescribe como Y1, Y2, YN, y es una producción.
de la gramática. Entonces vamos a tener un nodo, obviamente como asociamos a cada nodo, pues un símbolo, vamos a tener un nodo asociado X, y entonces ese nodo, sus hijos van a ser precisamente los símbolos en los que los vamos a reescribir. Y entonces, básicamente, esa es la idea del árbol, ¿no? Tenemos el nodo, o sea, de hecho, sabemos como que es una definición también recursiva. El nodo inicial se va a iniciar con S, el nodo raíz va a ser S. Después sabemos que S va a tener hijos, que van a hacer precisamente la reescritura, de hecho, la derivación más específicamente, pero que depende precisamente de la producción de las reglas de la gramática. Y pues así cada símbolo entonces va a ser un nuevo nodo, y entonces cada nodo va a tener también una derivación hasta llegar a los terminales. Entonces vamos a tener las hojas del árbol van a ser precisamente los símbolos terminales, o sea, los símbolos de sigma, o bien los símbolos bueno, el símbolo epsilon. Generalmente no vamos a tener, no va a haber ningún epsilon que no sea hoja. Los epsilon siempre van a ser hojas, porque pues al final, pues un nodo epsilon va a ser, que no sea hoja, que tenga hijos, va a ser muy extraño. Es como decir, si dijéramos que una regla, un epsilon deriva en un cuerpo, en una producción, pero precisamente es una restricción que pedíamos, ¿no? Que del lado izquierdo del sistema semi-2 no tuviéramos ninguna epsilon. Por eso tenemos precisamente X más, ¿no? Que es la de acá, ¿no? Tenemos sigma más, pero entonces no podemos tener epsilon si no es en las hojas. Y bueno, aquí precisamente podemos ver un ejemplo de una derivación. O sea, aquí tenemos tenemos la misma cadena, que es 1, 0, 1, 0, 1. Entonces es un palíndromo y tenemos las reglas de la gramática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la derivación que decíamos es S. Entonces, como tenemos la derivación de S, se reescribe como 1S1, pues podemos ver que en un paso, S se reescribe en 1S1. Entonces, lo que hacemos es tomar S como el nodo raíz y después le ponemos tres nodos, que son los tres elementos que tenemos acá. Entonces, tenemos el 1, el S y el 1, ¿no? Que son los hijos de los símbolos que están a la izquierda de la producción, acá, ¿no? 1S1, y se los ponemos allá. Después, después precisamente tenemos otra producción. Tenemos que S, precisamente tenemos la regla que nos dice S se reescribe como 0, 1, S. Entonces aplicamos esa regla y entonces tenemos 0S0, que es ahora tenemos, de hecho, si nos quedamos en ese paso, pues tenemos 1S01, que sería la producción, sí, pues esta derivación de acá, ¿no? De 1S1 hacia 10S01, ¿no? Y finalmente, para derivar esta cadena, pues tenemos que usar la regla de S se deriva como 1, entonces tenemos este nodo y le ponemos como hijo el 1, que es el único símbolo, y eso precisamente representa ya la derivación final, ¿no? Que es la de acá. Entonces, precisamente, pues podemos ver que 1, 0, 1, 0, 1, que son las que están acá, pues se deriva de S en n pasos, ¿no? De hecho, aquí en 3 pasos. Y por lo tanto, pues sabemos que hay una derivación, porque el árbol, como decíamos, representa la derivación. Entonces, también el árbol nos puede decir que precisamente la cadena pertenece al lenguaje. O sea, el árbol es otra forma gráfica de ver que una cadena pertenece al lenguaje, ¿no? De hecho, podríamos definir el lenguaje de la gramática como los lenguajes, o las cadenas, perdón, que se derivan de un árbol, tales que, pues, precisamente sus hojas pertenecen a un árbol sintáctico de la gramática. Y entonces, nada más para poner otro ejemplito, para que sea un poquito más claro, voy a ir aquí al pizarrón. Recordemos que mi gramática me dice que, bueno, S se reescribe como 0S0. Pues esto es que dice ojo, pero no, esto es una S. O bien como 1S1. Entonces, esas son mis reglas. Y también, estas son mis reglas en N pasos, ¿no? Y mis reglas en un paso, que las pongo en otro renglón, pero podrían ponerse todas juntas, es S se reescribe como epsilon, o bien se reescribe como 0, o bien se reescribe como 1. Me queda un poquito feo. Entonces, precisamente vamos a analizar una cadena, vamos a poner otra cadena que sea un palíndromo. Entonces, si yo digo W es la cadena, no sé, vamos a pensar 0, 0, 1, 0, 0, que también sabemos que es un palíndromo, porque sabemos que su reverso es igual a sí mismo. Entonces, lo que nos dice la construcción del árbol sintáctico es, bueno, asocia a la raíz el símbolo S, ¿no? Siempre. Entonces, aquí tienes precisamente la regla que construye digamos, que deriva esto. Entonces, sabemos que la primera derivación sería usar la regla, bueno, la derivación S deriva en 0, 0, S0.
que serían no otra cosa que usar precisamente esta regla de acá. Entonces, como esta regla tiene 3 hijos, bueno, 3 símbolos, entonces vamos a usar 3 hijos del árbol. El primero va a ser 0, el siguiente va a ser S, y el último va a ser 0, ¿no? Después, entonces, es la primera derivación. Después, bueno, tenemos que llegar hacia este de acá. Entonces, la siguiente derivación sería, bueno, ya tengo 0, S0. Entonces, sabemos que precisamente con la regla siguiente, que sería la regla 1, no, perdón, la misma regla, ¿no? Porque es la 0S0. Entonces, con esta misma regla, puedo derivar 0S0. Y bueno, como decíamos en las derivaciones, voy a preservar el contexto, que en este caso son los dos ceros, ¿no? Entonces tengo 0, 0, es 0, 0, S, 0, 0, ¿no? Pero precisamente lo que me dice el árbol es, bueno, aquí en el S ponen los hijos, que otra vez en esta regla pues son 3 símbolos, los que derivan, entonces le pongo 3 hijos, y le pongo aquí 0, S, 0. Y finalmente, para ya, digamos, de este de acá, voy a poner aquí nada más la derivación, pasar de 0, 0, S, 0, a 0, 0, a la cadena que queremos. Entonces ya usamos la regla de S se deriva en 1, que ya nos da pues precisamente 0, 0, la derivación, bueno, la sustitución que hice, que es S por 1, 0, 0. Y entonces, pues aquí como otra vez tengo un solo símbolo que es 1, le pongo un solo hijo y le pongo el 1. Y por lo tanto podemos ver pues que S deriva en n pasos, vamos a poner aquí la estrellita, hacia 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y por lo tanto, esta cadena pues pertenece al lenguaje generado por esta gramática, que ya sabemos que es el lenguaje de los polinomios. Si tuviéramos una cadena que no pertenece, por ejemplo, si tuviéramos la cadena 0, 1, entonces lo que pasaría... Ya, peque. ¿Hay preguntas por ahí? ¿O? ¿No, no? Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿se entiende la idea o hay alguna pregunta? ¿Todo bien, todo bien? Ok. Entonces, precisamente decíamos, si hay una cadena que no pertenece al lenguaje, pues lo que va a pasar es que no podremos derivarla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta cadena, y de hecho, pues lo único que se me ocurría hacer pues, sería derivarla con esta regla de S deriva en 0 y S deriva en 1, pero precisamente no podemos, ¿no? Porque tenemos que iniciar de S, entonces, pues tenemos que esto deriva en 0, pero no podemos derivar el 1, ¿no? No hay una forma de meter aquí el 1, ¿no? Tenemos que poner otro S acá, pero eso ya no es un árbol, ¿no? Ya es de hecho es un bosque, ya esto no es válido. Entonces, esta cadena no pertenece al lenguaje porque no puedo encontrar un árbol que la derive y pues de hecho no puedo encontrar una derivación de la que surge, ¿no? Que es la misma idea. Entonces, ya con esto en mente, pues ya tenemos el concepto de gramática, ya sabemos cómo usarla, y entonces, pues ya hemos abarcado un poquito lo que hemos visto, digamos, la introducción de los temas formalizados, los temas del curso. En particular, hemos visto lo que es un lenguaje. Ya vimos que un lenguaje pues va a ser un conjunto de cadenas, básicamente un conjunto de sigma estrella, donde sigma estrella pues son todas las cadenas. Ya vimos que podemos operar sobre ellos. De hecho, definimos pues un álgebra de los lenguajes y de las cadenas, o sea, que se asocia a las cadenas. De hecho, aquí está la idea, definimos un álgebra de los lenguajes. Definimos una forma recursiva de definir los lenguajes, que es a partir de las gramáticas. Vimos lo que es la derivación, que nos dice precisamente las gramáticas. De hecho, vimos que podemos ver cuál es el lenguaje de una gramática. Entonces, ya hemos abarcado gran parte, digamos, del concepto del título de la materia de lenguajes formales. Ya nada más nos falta ver la parte de autómatas. Obviamente, pues vamos a profundizar más en esto, pero sí quiero como ver que estamos como llegando a esa construcción. Entonces, vamos entonces a ver qué es un autómata, ¿no? Ya lo hemos visto decíamos que un autómata es un modelo, una abstracción de un modelo de una máquina abstracta, ¿no? Entonces, eso va a ser un autómata. Ya sabemos que es un modelo de una máquina abstracta. Y bueno, aquí precisamente, ¿por qué nos interesan estos modelos? Pues porque nos interesan estudiar las capacidades de estos modelos. Precisamente, cuando estudiamos esto, pues podemos preguntarnos por la capacidad de los lenguajes. Es decir, qué cosas describen los lenguajes y precisamente pues qué objetos podemos manejar con esos lenguajes y con esos autómatas. También, pues sabemos que los autómatas nos van a permitir estudiar, pues, formas de sintetizar estas máquinas.
Y de estos modelos, precisamente cómo acoplar diferentes modelos, ¿no? De cómo podemos hacer, vamos a ver diferentes modelos de máquinas. De hecho, los autómatas, vamos a ver que hay diferentes tipos de autómatas. De hecho, están los autómatas finitos, los de pila, los linealmente acotados, los recursivamente numerables. Entonces, vamos a ver las máquinas de Turing. Entonces, vamos a ver varios tipos de esos autómatas y vamos a verlos cómo acoplarlos entre sí. También es importante estudiar a los autómatas porque será, digamos, un paso primordial para después la siguiente materia que seguramente tomarán ya sea el siguiente o en los próximos semestres, que será compiladores, porque al final, pues los compiladores trabajan con este tipo de elementos. Al final lo que compilan son lenguajes formales, entonces lenguajes de programación, entonces necesitamos esto, ¿no? Y también este tipo de elementos, tanto los lenguajes como los autómatas, son sumamente importantes porque nos permiten simular pues los modelos, digamos, de programación, o sea, estos modelos de lenguajes formales, que son lenguajes de programación o otro tipo de computadoras, digamos, con programas de computadoras. Nos permiten hacer simulaciones de modelos en la computadora, ¿no? Ya sea de modelos de autómatas, de modelos de esto, para precisamente procesar diferentes lenguajes. Y esos lenguajes pues, representan diferentes cosas, ya sea pues máquinas de Turing, por ejemplo, que son computadoras, o lenguajes de programación, o bueno, diferentes, o máquinas en sí mismas, ¿no? Máquinas. De hecho, también, por ejemplo, en inteligencia artificial, pues sabemos que es un modelo para precisamente entender los problemas de inteligencia artificial es a partir de autómatas, porque generamos precisamente pues, un lenguaje de acciones y de ejecuciones que hace un agente no inteligente, ¿no? Entonces, es importante por esto. Y entonces, antes de pasar ya, digamos, a los primeros temas más concretos, que serían autómatas finitos y lenguajes regulares, quería ver un principio de lo que serían modelos de autómatas, o modelos que son autómatas, ¿no? Más bien, porque generalmente nosotros vamos a estar viendo aceptadores, que son los autómatas más típicos, los finitos, los de pila, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de autómatas que se podrían decir que son los generadores y los transductores. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Quizá transductores los vemos más tarde cuando pasemos del tema de lenguajes libres de contexto hacia el tema de lenguajes recursivamente numerables, porque hay un lenguaje en medio que no vamos a tocar, que son los lenguajes dependientes del contexto, pero a lo mejor si lo tocamos desde los transductores, ¿no? Que es una forma muy clásica de representar las reglas de los lenguajes dependientes del contexto. Entonces, a lo mejor lo tocamos un poquito, pero en general, lo que vamos a estar viendo son aceptadores. Entonces, por eso, vamos a formalizar un poco esta idea para entender la diferencia entre un aceptador, un generador y un transductor. Porque, bueno, un aceptador es una máquina, o sea, bueno, es una máquina abstracta, ¿no? Un autómata, básicamente, un modelo de una máquina que está diseñada para decirnos si una cadena de entrada, de hecho aquí no se ve bien, pero es una WI, si una cadena de entrada pertenece o no a un lenguaje, es decir, va a aceptar o va a rechazar una cadena de entrada. Entonces, si tenemos una cadena de entrada que es W, en sigma estrella, entonces vamos a tener que tenemos la cadena de entrada que se compone de los símbolos W1, WN, entra, y lo que va a salir, lo que va a arrojar este autómata, esta máquina, va a ser un 0 o un 1. En particular va a ser un 1 si acepta la cadena y un 0 si no la acepta, ¿no? Y bueno, aquí esto lo vamos a ver con más detalle después, esta definición de este tipo de aceptador, que de hecho va a ser, esto es un autómata finito, de hecho no es todos los aceptadores, pero es una forma de verlo, ¿no? Entonces, mi aceptador es esta forma, ¿no? Es una máquina, un modelo de máquina que acepta, que toma una cadena, es como una función, toma una cadena y nos regresa un 0 o un 1, ¿no? Dependiendo si la cadena está o no en un lenguaje o si es aceptada por la máquina, ¿no? Un generador, por su parte, va a hacer otra cosa. De hecho, un generador es una máquina otra vez abstracta, un autómata también lo podemos ver así, que lo que va a hacer es generar cadenas a partir de un estado inicial. Entonces, de hecho, eso se parece más a una gramática, aunque no necesariamente, pero sí tiene más parecido a una gramática. Toma un símbolo inicial, entonces inicia en un estado, digamos el estado 0, y de ahí va a empezar a escoger símbolos, de tal forma que la cadena de salida va a ser pues un lenguaje, va a ser una cadena que sea parte de un lenguaje, ¿no? De hecho, el lenguaje para que esté programada este generador. Entonces, aquí dicho, la idea es precisamente empezar a generar cadenas que pertenezcan a un lenguaje que tenga una estructura particular. Y de hecho, pues como veíamos, se parece, bueno, lo podemos formalizar así, como va a tener un conjunto de estados, y va a tener un conjunto de símbolos, va a tener un inicial y va a tener una función que genera, una función generadora. Y de hecho, esto se parece mucho a una gramática. Estos símbolos de acá podrían ser los símbolos no terminales, los terminales, el inicial y las reglas, ¿no? Porque precisamente esta función lo que va a hacer es tomar un estado y generar, o sea, pasar al siguiente estado y generar una cadena o un símbolo, ¿no? Entonces, en general es una función no determinista porque precisamente para que la máquina genere, o sea, si fuera determinista generaría siempre la misma cadena,
pero para que la máquina genere las diversas cadenas, pues tiene que ser no determinista la función. Se puede generar todas las cadenas que pueden pertenecer a un lenguaje, ¿no? Entonces, eso es un generador. Como decíamos, podemos asociarlo claramente pues, a una gramática, ¿no? Pues, una gramática más o menos pues, libre de contexto o regular, ¿no? Ya después lo veremos con más detalle. Y finalmente, una parte, como decíamos, los transductores van a hacer algo que no vamos a tocar tanto, pero que son importantes. De hecho, en algunas aplicaciones, por ejemplo, de lingüística computacional o procesamiento de cadenas, van a ser muy importantes, porque pues lo que hacen es tomar una cadena de entrada y ejecutar una cadena de salida, pero distinta a la cadena de entrada. De hecho, podríamos decir, se llaman transductores precisamente porque, o sea, transductores como traductor, traducen, digamos, de un lenguaje a otro, ¿no? Básicamente, ¿no? De hecho, aquí, pues un traductor podría ser algo que tome una cadena en lenguaje, digamos, C y lo traduzca en lenguaje Python, ¿no? Por decir algo, ¿no? O al revés, generalmente es al revés, ¿no? Entonces, toma Python y lo traduce a C. Entonces, es un transductor. Toma una cadena de entrada y arroja una cadena de salida en otro lenguaje. Entonces, vamos a entender de esta forma. Un transductor va a tener un conjunto de estados, porque al final es una máquina, entonces las máquinas tienen estados de la máquina. Va a tomar, precisamente sigma va a ser el alfabeto en este caso, de entrada, porque va primero. Delta va a ser el alfabeto de salida. Q0 va a ser el estado inicial y sigma va a ser la función de transducción, que precisamente lo que hace es tomar el estado, toma un símbolo de entrada y emite un símbolo de salida, ¿no? Una secuencia de salida, y entonces pasa a otro estado. De hecho, aquí a veces le ponen el delta de este lado, pero yo generalmente le pongo a este lado, no importa, ¿no? Es una relación. Entonces, lo que hace es en un estado toma un símbolo, emite un símbolo y pasa al siguiente estado. Entonces, eso es un transductor. No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta. O sea, esto lo estamos viendo de forma muy general. Ya ahorita después, las siguientes clases pasaremos a definir sobre todo los aceptadores de forma más precisa. Los vamos a ver con muchísimo detalle. Vamos a ver resultados sobre ellos, sobre cómo funcionan, sobre qué hacen, sobre qué tipo de lenguajes pueden procesar. Porque, no sé, transductor es pues como una forma más elegante. Es como, o sea, traductor deviene de transductor, ¿no? Que es como la forma, creo que del latino o algo así. Entonces, pues es nada más como o sea, no es exactamente, porque precisamente no es un traductor, o sea, para no confundir con un traductor automático, ¿no? O sea, Google Translate es un traductor automático, y esto realmente no es un traductor automático como eso, o sea, no traduce del lenguaje natural al lenguaje natural, sino que traduce del lenguaje máquina al lenguaje máquina generalmente, bueno, lenguajes formales a lenguajes formales más bien, y, tiene más imprecisiones, ¿no? No es tan amplio como un traductor, que tiene más libertad, digamos, porque el lenguaje pues, es más libre, ¿no? Entonces, por eso, para no confundirlo, pero sí es como, o sea, podemos pasar como un traductor de lenguajes formales, por decirlo de alguna forma, o sea, no de lenguajes naturales, porque ahí no entra, no sirve para eso, ¿no? Entonces, como que es la distinción, yo entiendo que es la distinción para no confundirlo con un traductor, ¿no? Entonces, es un traductor, como decíamos, a lo mejor lo vemos más adelante. Y bueno, ya para acabar con esta sección, ahora sí con la primera parte y entrar, ¿qué dicen aquí? Pues, exactamente, de hecho, como precisamente, pues un transductor que es lo que va a pasar del lenguaje, digamos, de alto nivel al lenguaje máquina, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Ahorita después quizá veamos un poquito de Lex y de Jack para poder precisamente entender un poquito eso, ¿no? Y como decía, a lo mejor vemos un poquito de transductores ya de manera más específica, no necesariamente de lenguajes de alto nivel a lenguaje máquina, sino como lenguajes entre sí, ¿no? De lenguajes formales entre sí. Entonces, sí, eso es lo que es un transductor y es por eso importante, ¿no? Es por eso importante porque lo que va a hacer es tomar algo y llevarlo pues, a otro lenguaje formal, de hecho, a cualquier lenguaje formal, para que pues precisamente se pueda entender en ese otro lenguaje. Entonces, ahora sí, para ya acabar esta parte del inicio de la introducción, que esto es básicamente la introducción, pero ya vimos como las partes esenciales que vamos a estar viendo a través de todo el curso, entonces es muy importante que tengan todo esto presente a lo largo del curso. Pues vamos a ver un poquito entonces de lo que es, de lo que vamos a ver en el curso, ¿no? De hecho, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los lenguajes formales, que aquí tenemos hecho una clasificación de los lenguajes típicos, los lenguajes formales, de los 4 tipos de lenguajes formales. Vamos a ver sus autómatas y pues por alguna parte vamos a revisar las reglas y las gramáticas y eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar, de hecho, en la clasificación de lenguajes formales, tenemos 4 tipos de lenguajes, que esto es lo que se conoce, que veremos después con más detalle y con más precisión, la jerarquía de Chomsky.
porque tenemos los lenguajes generales, o todos los lenguajes posibles, los lenguajes formales posibles, ¿no? Que en este caso los vamos a describir, sus aceptadores van a ser las máquinas de Turing. Y bueno, estas máquinas de Turing se van a entender como, van a tener memoria infinita, van a tener una cinta infinita. Quizá, si han escuchado un poquito de máquinas de Turing, saben que tienen cinta infinita. Entonces, eso va a ser una máquina de Turing. Y en general, pues las reglas de su gramática van a ser cualquier regla. O sea, este alfa y esta gamma puede ser cualquier regla. De hecho, aquí, en general, lo menciono de una vez, vimos árboles de derivación, árboles sintácticos, pero generalmente los árboles sintácticos o de derivación, tanto para los lenguajes generales, que generalmente también se les llama recursivamente numerables, no lo puse aquí, pero son otra forma de nombrar a los lenguajes de máquinas de Turing recursivamente numerables, y las gramáticas recursivamente numerables generalmente pues permiten cualquier tipo de regla, y no son fácilmente representables en árboles. O sea, sí se podrían representar en árboles sintácticos, pero serían árboles muy raros, ¿no? Muy, digamos, en otras dimensiones raras, ¿no? Como no planos o, bueno, árboles raros, ¿no? O sea, que se cruzan cosas, etc. Entonces, generalmente no se usa ni para representar los lenguajes generales, ni para representar los lenguajes dependientes del contexto. Los árboles generalmente se usan, sobre todo en libros de contexto y un poco en regulares, aunque en regulares como son muy triviales, pues casi no se usan. Pero bueno, eso es algo, no vamos a usar árboles acá, ¿no? Ya nada más vamos a quedarnos en los árboles hasta los lenguajes libres de contexto. Entonces, esos son los lenguajes más amplios. Digamos, todos los lenguajes formales entran dentro de esta categoría que son los recursivamente numerables, que los vamos a describir con una máquina de Turing, y cuyas reglas pues, son cualquier regla de la gramática, ¿no? O sea, cualquier regla que pueda poner, que se me ocurra, la puedo poner ahí. Y bueno, después, dentro de los lenguajes recursivamente numerables, vamos a tener los lenguajes dependientes del contexto, que van a ser aquellos lenguajes que se describen con un aceptador que se llama como una autómata linealmente acotado. Entonces, este autómata lineal acotado es los de los lenguajes dependientes del contexto. Y aquí precisamente se llaman así acotados porque su memoria es acotada, tiene una cinta acotada. Perdón, ¿qué dicen? Perdón. Entonces, ese es el lenguaje libre, dependiente del contexto, ¿no? Y sus reglas, general, se llama dependiente del contexto porque precisamente las reglas dependen del contexto. El contexto, como habíamos dicho, son los elementos, las subcadenas que aparecen a la izquierda y a la derecha de otra subcadena. Entonces, aquí vemos que precisamente aquí hay una regla de reescritura que toma contexto. De hecho, aquí alfa y beta es el contexto. Entonces, en este contexto vas a reescribir X como gamma, ¿no? Es lo que está diciendo esa regla. Entonces, por eso se llaman dependientes del contexto, porque dependen del contexto, ¿no? O sea, son reglas que reescriben, pero que dependen del contexto. De hecho, algo como decía, un lugar en donde se usan este tipo de gramáticas es, por ejemplo, las correcciones ortográficas pues ¿cómo se llama? De los sistemas de texto, ¿no? De Word y eso, porque precisamente pueden decirte, en este contexto tu palabra se escribe de esta forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, más y más, ¿no? Bueno, más con acento y más sin acento, entonces en un contexto lleva acento, en otro no. Entonces son cosas que se pueden usar para ese estilo de aplicaciones, pero que no vamos a revisar con detalle aquí. Y después, debajo de las dependientes del contexto, pues precisamente tenemos aquellas que ya no dependen del contexto, que son las libres de contexto, que sus autómatas van a ser los autómatas con pila, y su memoria va a ser una pila, y finalmente, pues su regla va a ser, ya le quitamos el contexto, ¿no? A diferencia de las dependientes del contexto, aquí lo que hacemos es quitarle alfa y beta, porque son el contexto, entonces ya no hay contexto, y sus reglas van a ser X se describe como gamma, entonces no hay contexto, por eso son libres de contexto, ¿no? Y finalmente, el último tipo de lenguaje es el lenguaje regular, con el que vamos a empezar, de hecho, que son sus autómatas, son los autómatas finitos, y son finitos porque precisamente tienen memoria finita. De hecho, no tienen memoria prácticamente, su memoria es un estado, entonces solamente pueden recordar lo que están viendo, ¿no? O sea, no tienen memoria básicamente, ¿no? Y sus reglas son de este estilo, o sea, toda regla de un lenguaje regular va a ser X, se reescribe como un símbolo del alfabeto terminal y otra variable X, ¿no? Y bueno, o bien esta variable X puede ser epsilon, entonces se escribe como el símbolo terminal. Entonces, estos van a ser los lenguajes que vamos a estar viendo. De hecho, ahorita tenemos 15 minutos, podemos comenzar con los lenguajes regulares. Y de hecho, vamos a empezar nosotros, digamos, de lo más sencillo, o de lo más, digamos, lo más acotado, digamos, en términos del problema. Entonces, vamos a empezar por los lenguajes regulares, que son los más sencillos, por decirlo de alguna forma. Realmente son muy interesantes, no son tan sencillos como parecen, pero son como los que tienen más restricciones, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, las reglas tienen que ser siempre de esta forma, son como las reglas más restringidas. Después, como que vamos quitando restricciones, ya no solamente o sea, siempre tienes un no terminal del lado izquierdo y de esta estructura del lado derecho, que es terminal más no terminal. Después le quitamos la restricción del lado derecho, donde del lado derecho puede aparecer cualquier cosa, y entonces ya tenemos lenguajes libres de contexto. Y después, más aún, ¿no? Ponemos otros elementos acá
O sea, decimos que del lado derecho puede haber contexto, entonces ya tenemos menos restricciones, porque además este contexto puede ser epsilon. Entonces, si tengo epsilon de contexto, pues lo que puede pasar es que simplemente, o sea, de hecho lo que vamos a ver es que los lenguajes regulares son lenguajes libres de contexto porque son de la forma X más cualquier cosa, que en este caso cualquier cosa es esta restricción. Los lenguajes libres de contexto son dependientes del contexto porque aquí, o sea, en los libres de contexto podemos pensar que el contexto es siempre epsilon, es siempre el vacío, es la nada. Y finalmente, pues, todos los lenguajes son lenguajes generales, son lenguajes formales, ¿no? Entonces, vamos a empezar con regulares, vamos a empezar a libres de contexto y de ahí nos vamos, a lo mejor, como decía, vemos si nos da tiempo, vemos un poquito de dependientes del contexto, más o menos una clase o menos, y de ahí nos vamos a las máquinas de Turing, o a los lenguajes recursivamente enumerables que son los generales, ¿no? Entonces, con esto acabamos esta primera presentación, abro la otra, y creo que ahí, no sé si terminó. Entonces, déjenme ver, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Ahorita les comparto la otra presentación porque... Déjenme ver, aquí está. Porque ahora sí vamos a empezar ya, digamos, con la parte más concreta del curso, que es ya empezar a ver los tipos de lenguajes, y vamos a empezar con uno muy interesante, que son los lenguajes regulares. Pues no hay dudas. A ver. Perfecto, me dicen que no. Entonces, vamos entonces a empezar con los llamados lenguajes regulares. Ya acabamos la introducción, ya sabemos lo que es un lenguaje, ya sabemos lo que son sus gramáticas, ya sabemos lo que es un autómata de forma muy general. Aquí vamos a ver un tipo de autómata muy particular, que son autómatas finitos. Y yo en general, en el programa, como que generalmente se inicia desde los autómatas, después se ven los lenguajes, y después se ven la relación entre ambos, ¿no? Para los lenguajes regulares. Después, en lenguajes independientes del contexto, se ven primero los lenguajes, después los autómatas. Entonces, como para darle un poco de más de estructura, quiero empezar primero por los lenguajes, que creo que va a ser, que da como más perspectivas, pero yo, y después por los autómatas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir lo que es un lenguaje regular. Seguramente ustedes ya han escuchado algo de esto de regular. ¿Han usado ustedes expresiones regulares en algún momento de su vida? En algún buscador, en algún, no sé, pues sí, buscadores generalmente se usan los lenguajes regulares, en algún programa, no sé. No sé si han usado o no. ¿Alguien ha usado lenguajes regulares? Diga yo. Digo, perdón, expresiones regulares, ¿no? Que no es lo mismo que, bueno, están relacionados. No, no, no. Dice que sí. Bueno, se han usado expresiones regulares. Por ejemplo, las expresiones regulares se usan para hacer búsquedas, ¿no? No sé si han visto como cuál es el puntito, ¿no? El puntito es una expresión regular. O sea, ponen un puntito y ese puntito te regresa cualquier carácter, ¿no? Por ejemplo, si pongo puntito y una suma, es como ese carácter una o más veces, entonces regresa cualquier cadena. Entonces, esas son expresiones regulares. Pero nosotros vamos a formalizar ese concepto de expresión regular. Porque, bueno, vamos a tener ahí una forma. Precisamente queremos generar un álgebra de los lenguajes regulares. Lo que estamos haciendo es álgebra sobre lenguajes, entonces, en particular, queremos definir como acotar un álgebra que nos dé este tipo de cosas que son expresiones regulares. Entonces, para entender los lenguajes regulares, pues necesitamos ver, ya sabemos lo que es la concatenación, que es precisamente, bueno, lo podemos definir de esta forma, como pues juntar dos cadenas, básicamente, o recursivamente concatenar W epsilon, pues es W con W misma, y de concatenar W otro símbolo, otro símbolo, pues es W concatenado con el símbolo, ¿no? Como que vamos aumentando el número de elementos. Pero bueno, es una concatenación. También decíamos, vamos a hablar de una unión. De hecho, hablábamos de la unión de los lenguajes. No recuerdo si vimos la unión de las cadenas. Pero básicamente una unión o una también suma o adversación. Esto se entiende más como... Recuerden que la unión de lenguajes es como... pues se definía por el OR lógico, ¿no? Por el que está en este conjunto o en otro conjunto, ¿no? Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿no? O sea, una suma o unión de cadenas va a ser una u otra cadena. Entonces, aquí decimos W1 o W2, ¿no? Generalmente lo vamos a denotar así con este más, pero precisamente lo que implica es, no se recuerdan este símbolo que es de la álgebra booleana, implica un OR, ¿no? No una suma como tal, sino un OR, entonces que al final sí es la suma, pero es como una suma lógica, ¿no? Entonces, aquí eso fue una R más, ignórenla, pero entonces va a ser precisamente una suma lógica, no una suma, digamos, de números. Entonces va a ser o W1 o W2, una cadena u otra. De hecho, decíamos,
que eso también lo podemos, de hecho en general, si no me equivoco, en algunos sistemas de expresiones regulares se usa la barrita en lugar de la suma, pero nosotros vamos a usar la suma porque finalmente va más de acuerdo a la cuestión de álgebras que queremos desarrollar. También recordemos la potencia, que recordemos una potencia es W a la 0 es epsilon y W a la n más 1 es W a la n, concatenado con W, es decir, como repetir la cadena n veces, ¿no? Es la potencia. La estrella de Klein, que otra vez va a ser, aquí está un poco definido de manera abstracta, porque de hecho, si mal no recuerdo, definimos la estrella de Klein para lenguajes o para conjuntos, no para cadenas, pero vamos a ver que la podemos explicar como cadenas entre sí, a conjuntos regulares más que nada. Entonces aquí va a ser, cuando ponemos W estrella, de hecho si ustedes ponen W estrella en un buscador que acepte expresiones regulares, pues lo que les dará es o nada, que es digamos epsilon, o todas las repeticiones de la misma cadena n veces, ¿no? Ya sea una, dos, tres, o sea, la unión de todas las potencias, que es lo que ya habíamos definido. Y finalmente el operador más, pues sería como lo mismo que la estrella, pero sin el epsilon, que quitamos el epsilon. Entonces, estamos como recuperando los operadores que ya hemos visto, porque lo que vamos a hacer es definir las expresiones regulares a partir de esos operadores. Creo que ya está la mía. Entonces, ¿qué vamos a entender por una expresión regular? Vamos a definir vamos a hacer una definición recursiva de la expresión regular. Vamos a tomar 3 casos bases. Entonces, una expresión regular que vamos a anotar como E. Bueno, el conjunto de las expresiones regulares va a ser E. Entonces, vamos a decir que el vacío es una expresión regular, ¿no? El vacío, pues la nada, ¿no? O sea, poner el símbolo de vacío va a ser una expresión regular. El epsilon también va a ser una expresión regular, o sea, la cadena vacía va a ser expresión regular, o sea, la cadena que se puede concatenar y no altera a la cadena es una expresión regular. Y también vamos a decir que cualquier símbolo del alfabeto es una expresión regular. Esos son nuestros casos bases. Entonces tenemos vacío, epsilon y cualquier símbolo del alfabeto es una expresión regular. Después, ya que tenemos la expresión regular, vamos a usar la recursión ahora sí. Entonces decimos, si tenemos dos expresiones regulares R1 y R2, entonces podemos construir una nueva expresión regular como R1 más la suma lógica con R2, ¿no? Que es la suma del OR, ¿no? O R1 o R2. Entonces, eso también es una expresión regular. También, otra vez en la recursión, si tenemos otra vez dos expresiones regulares, R1 y R2, entonces podemos construir una nueva expresión regular concatenando estas expresiones regulares. Entonces, la concatenación de expresiones regulares también es una expresión regular. Y finalmente, si tenemos una expresión regular, podemos construir una nueva expresión regular con el operador estrella. Entonces, la operación de estrella de Klein también construye expresiones regulares. Entonces, esta definición recursiva va a ser importante porque precisamente cuando demostremos cosas sobre expresiones regulares, pues tenemos que usar esta inducción estructural sobre esta estructura recursiva de las expresiones regulares, ¿no? Entonces, pues en particular ustedes, bueno, como les decía, si han usado expresiones regulares, permítanme, está un poquito lento el internet. Entonces, si han usado expresiones regulares, permítanme, aquí está. Pues saben, por ejemplo, que sirven para buscar cosas. O sea, yo pongo, por ejemplo, esta expresión regular. Decíamos que el puntito es cualquier símbolo del alfabeto, ¿no? Entonces, sabemos que es una expresión regular. Entonces, si le pongo una o más veces, después le pongo una arroba, y le pongo un puntito una o más veces, y después aquí, generalmente, el símbolo de escape es este, que me indica que el punto no es el puntito de la expresión regular, sino que es el punto del alfabeto. Entonces, si pongo este símbolo del alfabeto, le pongo aquí .com, que son precisamente tres expresiones regulares, que son C, O y M, que son símbolos del alfabeto, que estoy concatenando. De hecho, pues cualquiera, o sea, sabemos que C, O y M son expresiones regulares, que este puntito que es parte del alfabeto también es expresión regular, que cualquier elemento del alfabeto también es expresión regular, y que bueno, que construir, o sea, que estoy construyendo como con sigma estrella, pero quitando el epsilon, que sería, bueno, después lo veremos, pero también podemos construir el más con el estrella de Klein, entonces también es una expresión regular. Y el alfa, el arroba, perdón, que también es parte del alfabeto, es una expresión regular, al final concateno todo, entonces todo esto es una expresión regular. Entonces, si yo meto esto en un buscador, esto es una expresión regular. Si la meto en un buscador, pues lo que me va a regresar es idealmente algo que tenga esta estructura, ¿no? Que sea una cadena, digamos, de cualquier símbolo, con un arroba, más otra cadena de cualquier símbolo que termine en .com, ¿no? Entonces, aquí estoy pensando que me regrese los correos electrónicos, ¿no? Entonces, esto es una expresión regular que se construye de expresiones regulares, ¿no? Más pequeñas.
Entonces, precisamente lo podemos construir recursivamente, viendo que cada uno de los componentes de esto es una expresión regular. Y bueno, aquí lo importante es precisamente que esta es la expresión regular, pero esta expresión regular es como una abstracción. O sea, pensemos otra vez como en una álgebra de números, ¿no? Nosotros tenemos pues que 1 más 2 es igual a 1 más 2 es igual a 3, etcétera, etcétera, son 2. Entonces, esto nos da 3. Es una expresión del álgebra de, de los enteros, pero nosotros podemos abstraerlo, no podemos poner x más y igual a z, entonces, o x cuadrada más y, digamos, no podemos ponerlo así. Entonces, x cuadrada más y, entonces eso, precisamente cuando ponemos esto, pues estamos como pidiendo un conjunto de números naturales que cumplan estas condiciones. Entonces, más o menos los expresiones regulares trabajan así. Se regresan el conjunto de cadenas que cumplan estas condiciones. Aquí, por ejemplo, pues no necesariamente son todos los enteros o todos los reales, sino que son solamente una parte de todos esos enteros. Y entonces aquí podemos pensar, bueno, uno es 1, 1, 1, entonces es números que cumplen esto porque 1 más 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, no, más bien no, esto estoy mal. Entonces, 2, 3 y 5, ¿no? Si es una que nos da, si no me equivoco. Y bueno, otros números, pero no todos, de hecho 1, 1 no funciona. Entonces, al igual que lo que hacemos con las expresiones regulares como eso, como abstraer, como generar variables que definen a casos concretos de cadenas. Y ahorita vamos a ver más o menos por qué va eso, ¿no? Porque precisamente ya con esto acabamos. Déjenme regreso acá. Una expresión regular es como esto, ¿no? Como variables, x más y igual a z, que no nos dicen cuáles son los números. Precisamente cuando queremos saber, bueno, aquí está el ejemplo, ahorita vemos esto. Déjenme ver aquí. Bueno, esta es una expresión regular, ¿no? Y bueno, aquí la construimos precisamente por pasitos, ¿no? Porque A o B es una expresión regular, A y B son expresiones regulares, son parte del alfabeto, C es una expresión regular, aquí estoy usando el sigma estrella que se me fue, tendría que estar arriba, entonces también es una expresión regular, entonces construimos expresiones regulares, ¿no? Es una expresión regular. Pero lo que iba es precisamente que podemos hablar ya de los elementos concretos a los que refiere una expresión regular, precisamente usando el concepto de denotación de una expresión regular. Entonces, eso también va a ser muy importante. Cuando hablemos de la denotación de una expresión regular, hablaremos de un conjunto. Entonces, la denotación de la expresión del vacío es el vacío, la denotación de epsilon es el conjunto que contiene epsilon, la denotación de un símbolo del alfabeto es el conjunto que contiene el símbolo del alfabeto. Y finalmente, si contenemos dos expresiones regulares, entonces la denotación de la suma de las expresiones regulares va a ser la unión de las denotaciones, que sabemos que las denotaciones son conjuntos, entonces vamos a unir. Finalmente, la concatenación la denotación de la concatenación va a ser la concatenación de los conjuntos, ya sabemos hacer cómo hacer concatenación entre conjuntos, y al final, ya para acabar, ahora sí, pues vamos a ver que la denotación de R estrellita de R estrella de Klein va a ser igual a la estrella de Klein aplicada al conjunto, ¿no? Entonces, lo dejamos por aquí, no sé si hay preguntas, dudas. Ya la siguiente clase acabamos con esto, vemos ejemplitos de esto porque a lo mejor queda un poquito abstracto, pero precisamente la denotación nos va a permitir ya ver de manera concreta a qué se refieren, por ejemplo, qué se refiere a aplicar R estrella a una cadena, ¿no? Que no está definido concretamente, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, ¿todo bien? Vamos a dejarlo por aquí. Sí, ahorita ya se empieza a poner más concreto. Vamos a empezar por lo básico y vamos a desarrollar ya una teoría muy concreta, muy bonita también, de hecho, ¿no? Entonces, pues lo dejamos por aquí. Nos vemos entonces la siguiente clase. Pasen buen fin de semana. Estamos ahorita en lo sencillo, ya después vamos a complejizarnos más. Entonces, pues disfruten ahorita que estamos relajados. Disfruten su fin de semana. Nos vemos y hasta